y otros fan clubs también. Y vamos a hacer una pequeña pregunta a algunas personas que encontremos, fans de Lenin. Por ejemplo, no sé, aquí. Hola amiga, un favor, le voy a hacer una preguntita así rápida. ¿Tú conoces a Lenin Tamayo, verdad? ¿No has escuchado? No. ¿No lo has escuchado? Esta noche lo vas a escuchar, esta noche vas a bailar con sus canciones. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que no lo he escuchado, pero estaría genial, la verdad. Sería genial, dice, muchas gracias amiga. Vamos a seguir buscando fans de Lenin Tamayo. Por aquí, no sé, vamos, sí. Ay, perdón. Aquí la gente está muy emocionada. Hola amiga, ¿por casualidad conoces a Lenin Tamayo? Ah, sí, sí lo conozco. Cuéntame, ¿con qué canción conociste a Lenin Tamayo? Bueno, a mí me gusta Cutimuni. Cutimuni, ¿nos la puedes cantar un poquito? Ah, no me sé bien la letra. Pero te gusta, Sí, sí me gusta. ¿Qué expectativas tienes de este concierto? Muchas. En verdad es mi primera vez que lo veo, así que estoy muy emocionada. Bueno, vamos a seguir buscando más personitas que le gusten a Lenin Tamayo. Por aquí ya no podemos entrar, creo. ¿Por dónde? Muy bien esta parte. Vamos a ver. Por otro lado. Muy bien, como les decía, a pocos minutos se va a estrenar lo que es nuevas canciones. Lenin Tamayo va a estrenar nuevas canciones, el álbum Amaru 2, se vienen nuevas canciones, se vienen sorpresas. Así que bueno, comenten qué es lo que esperan, qué es lo que quieren escuchar. Una pregunta, ¿conoces a Lenin Tamayo? ¿Se escucha doble? Escúchame, Ricardo. Escúcheme, apaga el micrófono. ¿Se apagó el micrófono? Sigo, continúo. Ok. No sé si puedo moverme por allá. Eso. Hola, una pregunta. ¿Conoces a Lenin Tamayo? Sí, claro, sí lo conozco. ¿Con qué canción lo conociste? Con Inti Raymi. Inti Raymi. La Yácara. ¿Nos podrías cantar un poquito? No sé muy bien cantar, pero bueno. Inti Raymi, no sé qué he hecho. ¿Pero te gusta? ¿Qué opinas del cantante? Bueno, que es un chico que ha revolucionado el tema del pop, ¿no? De la fusión, La fusión del quechua pop, ¿no? Claro. Bueno, es lo que quería preguntarte. ¿Qué es lo que esperas de este concierto? Bueno, espero sus nuevas canciones, espero ver sus coreografías. He visto que está ensayando duro, así que vamos a ver cómo nos sorprende. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir buscando, entrevistando. No sé hasta dónde me puedo mover. Bueno, vamos a seguir buscando más personas que les guste. No sé si puedo ir por este lado. Hola amiga, una pregunta. ¿Tú conoces a Lenin Tamayo? Sí, lo hice en TikTok. ¿Cuál es tu canción favorita? La verdad no he escuchado su canción. Ay, pero si lo has visto. Muchas gracias. Conócelo. Hoy día va a presentar nuevas canciones como el álbum Amaru 2. Ok, muchas gracias. Amiga, una pregunta. ¿Conoces a Lenin Tamayo? Pero hoy día lo vas a conocer. Muy bien. Vamos a seguir buscando más urpis. O entrevistar tal vez a... Sigo, ay, perdón. Ya falta poco tiempo, faltan menos de 20 minutos para que comience el concierto, para que podamos escuchar su álbum Amaru 2, las nuevas canciones que se vienen. Yo personalmente estoy muy emocionada y no sé, la verdad, voy a gritar cuando esto pase. Voy a gritar. ¿Qué tenemos ahora? Falta pocos minutos. Estoy contando, estoy haciendo la cuenta regresiva. Vamos al joven, sí. ¿A cuál joven? No lo veo. Hola amigo, una preguntita. ¿Tú conoces a Lenin Tamayo?
Sí. Sí, ¿con qué canción lo conociste? Me pones en aprietos acá. Yo vengo porque, conozco a Kenny, que es el que estaba diciéndolo. Así que, no. O sea, vienes por recomendación. Vine como ayudante de producción, invitado de producción. Ah, muy bien. ¿Pero tienes alguna expectativa de este concierto? Quiero verlo, quiero ver su show. Quiero conocerlo. Sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, así como él, hay personas que les gustaría conocer la nueva propuesta musical que está formando Lenín Tamayo. Señora, una preguntita. Yo sé que usted es fan de Lenín Tamayo porque, mira, está comprando su lightstick. ¿De dónde has comprado tu lightstick? Aquí en el stand de Urpi, ¿sí? Muy bien. Señora, cuénteme. ¿Usted es Urpi de corazón? Sí, Urpi de corazón. ¿Desde cuándo? Bueno, desde sus inicios. Desde sus inicios. ¿Con qué canción lo conociste? Con su canción, la más conocida. Mira, te puedo decir de sus covers hasta ahora que me encanta todo. Ya el Sara Sara, que es el último. Sí, claro, y se va a estrenar hoy día. Se va a estrenar hoy día, ¿está emocionada? Sí. Emocionadísima. Ya, la primera canción que lanzó Lenin, ¿cuál fue? La señora es Urpi, yo lo sé. Sí, pero vamos. Ayúdame, por favor. Imai. 9347. Y no me acuerdo cómo se llama la primera canción. Sí, Ima y Mata. Ima y Nata. Muy bien, señorita. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a seguir buscando. No sé si puedo entrar aquí. No, por ahí no, por este lado. Por aquí. Un permisito, por favor. Muchas gracias. Chicos, nos hemos metido aquí. Vamos a infiltrarnos un poquito. Vamos a hacerle una pregunta a una niña muy hermosa que nos encontramos aquí. Hola, niña, cuéntame. ¿Conoces a Lenín Tamayo? Sí, me encanta Lenin. Ay, le encanta Lenín. ¿Desde cuándo lo conoces? Bueno, lo conozco desde hace como un año, sí. ¿Sabes alguna canción de Lenín que puedas cantar? Muchas gracias por la entrevista, hermosa. Cuídate mucho. Vamos a seguir buscando a más personitas que están muy emocionadas por el concierto de Lenín Tamayo. Encontramos a una Urpi bebé, a otra Urpi bebé. Esta noche ha venido muchas Urpis bebé. Hola, linda. ¿Conoces a Lenín Tamayo? Sí. ¿Desde cuándo lo conoces? ¿Desde cuándo lo conoces? 2 años. Ella es tu mamá. Sí. Ella es tu mamá. Y gracias a ti le gusta. ¿Tú escuchas mucho? Sí, le encanta, de verdad, nos encanta mucho. ¿Cuál es tu canción favorita? Ahorita Sara. ¿Con qué canción lo conociste? Con Inti Raimi. Inti Raimi, muchas gracias. Miren, aquí encontramos a otra Urpi. Ay, cuéntame, voy a hablar un poquito contigo. Dime, ¿qué expectativas tienes de este concierto? ¿Con qué te quieres ir? ¿Qué expectativas tienes de este concierto? Ay, mis expectativas, estoy nerviosa. Está muy nerviosa, pero está emocionadísima. Amiga, cuéntame, ¿con qué canción conoces a Lenín? A ver, yo recién lo conozco, sinceramente, me ha gustado mucho sus canciones. Lo conocí con Inti Raimi, La Yachta. La Yachta, claro, ahí, ¿no? Se hizo el boom. Sí, y bueno, a mí me ha fascinado, ¿no? Sobre todo el mensaje sólido que tiene, ¿no? Esa energía tan positiva que transmite y todo el profesionalismo que está manejando. Ay, muchas gracias, hermosa, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿por dónde nos metemos, camarita? La batería. Ya. La batería. Muy bien, no sé si me escuchan. Vamos a seguir buscando más personitas. Por aquí veo a otra
a otro Urbi, otro fan. Saluda a la cámara. Dime, ¿tú conoces a Lenin Tamayo? ¿Qué? ¿Eres su fan? ¿Eres fan de Lenin Tamayo? No. Sí. ¿Sabes alguna canción que puedas cantar? Sí, ay. ¿Puedes cantar? Bravo. Qué lindo, la verdad. Es totalmente inspirador que Lenin Tamayo pueda transmitir esa emoción a grandes y jóvenes. Y esta noche lo vamos a ver. Ya faltan pocos minutos. Falta exactamente 10 minutos para que comience el concierto muy esperado de este año. Quiero hablar con otra Urbi. Quiero hacer unas preguntitas más. ¿Desde cuándo conocen a Lenin? ¿Cuál es la canción favorita que ellos tienen y todo eso? Le voy a preguntar, aquí tengo una Urbi. Cuéntame, ¿desde cuándo conoces a Lenin Tamayo? ¿Desde cuándo conoces a Lenin Tamayo? Desde el 2022. ¿Con el primer cover? Sí. ¿Podrías cantarnos un poquito? Dame tu mano, Yana Pawai, Pawai. Suya Chani Murinikita. Dame tu mano, Yana Pawai, Pawai. Suya Chani Murinikita. ¡Oh! Muchas gracias, hermosa, muchas gracias. Vamos a seguir buscando. ¿Puedo pasar por allá? ¿Puedo pasar? Un permiso. ¡Ay! Cuidado. Quiero hablar aquí con una Urbi que ha traído su cartelito. Hola, ¿puedes mostrar tu cartelito a la cámara? Muy bien. Cuéntame, ¿desde cuándo conoces a Lenin? Bueno, yo conozco a raíz de mi hija, mi hermana. Los conozco cuando ellos hicieron su reunión, su primera reunión. Participamos del FATMI y así sucesivamente seguimos su carrera. Eres muy activa. Sí, ahora también mi mamá. Mi mamá, mi hija, toda mi familia. Contagia a toda la familia. Toda la familia somos Urbi. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita? Kutimuni, la que conocí, pero ahorita ya tenemos Imainata, Tusurikusu, la nueva producción Sarasara y todo. Hoy día se estrena Amaru 2. ¿Qué opinas de ella? He estado escuchando las canciones porque ayer fueron el estreno de la música y están muy buenas. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Vamos a conversar con tu mamita un poco. Muchas gracias. Se viene donde está la canción. Engánchalo, no lo enganches ahí, engánchalo al HDMI o algo por ahí. Un cover de los chicos. Secret Code. Porque ellos ya están listos. ¿Dónde está la chica? Preparados. Tienen un gran cover, así es que mejor los dejamos ya en el escenario porque van a presentar el Black Mix. Ok, entonces empecemos en 3, 2, 1. K-Pop Festival. Continuamos haciendo las preguntitas a algunas Urbis que vamos a encontrar por aquí. ¿Quiero ir un poco más allá? Perdón. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Recuerda muy bien que yo nunca pierdo. Su adictivo, adictivo es este veneno. Al final sale que es. Kitahamo, 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 ikuyuji. Kitahamo, 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 ikuyuji. Kitahamo, 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 ikuyuji. Kitahamo, 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 Amaru yakta.
en el gran concierto del 22 de junio, el concierto más esperado por todos los fans. Estamos ya a pocos minutos de que empiece lo que es el show de esta noche. Va a haber muchas sorpresas, como el lanzamiento del nuevo álbum, Amaru 2. Se vienen en realidad muchas sorpresas, pero esta vez voy a entrevistar a algunas personitas que encontremos en el camino, que les guste Lenin, que hayan escuchado de su música o que lo quieran conocer. Vamos por este lado. Aquí, no se me va a escapar. Amiga, cuéntame, ¿qué esperas del show de esta noche? Ver los pasos. ¿Los pasos? Sí, los pasos de Lenny. Me estoy preparando en la mañana mirando mis videos para verlo a Lenny. ¿Bailas? Me gusta el K-pop, el K-pop. El Q-pop, el Q-pop, el Q-pop. ¿Te gusta? Pero, ¿nos puedes dedicar unos pasitos tal vez? No practico. Acá los voy a aprender, es mi primera vez. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿tienes muchas expectativas esta noche entonces? Sí, hoy empiezo para adelante para seguir viendo estos conciertos. Gracias. Ay, qué hermosa, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntitas. Vamos a seguir por este lado, buscando personas que les guste. Aquí tenemos una Urpi. Sí, de corazón. De corazón. Cuéntame, ¿desde cuándo conoces a Lenny? Hace 3 años, gracias a mi sobrino. Él tiene 6 añitos, está adelante, vestido un poco como Lenin, esperándolo. Se conoce todas las canciones, Kutimuni, Inti Raimi, La Yacta, Sarasara, Amaru, todos. No somos fan por la reivindicación que Lenin hace con una postura de defender al pueblo, de defender esta lucha y de reivindicar nuestra cultura andina. Claro. Por adelante está mi sobrino. Gracias. Sí, lo hemos entrevistado. Era un niño. No, al costado. Al costado. Sí, vamos a ir. Está con la faja esperando. Toda mi familia escucha a Lenin gracias a él. Lenin, muchas fuerzas a seguir adelante. El pueblo está contigo. Le ama. Vamos a hablar un ratito con la señora aquí que también es fan de Lenin. Señorito, cuéntanos, ¿desde cuándo sigues a Lenin? ¿Desde cuándo? Bueno, como dice mi hija, hace 3 años más o menos, gracias a mi netecito, que él empezó a escuchar y nosotros le seguimos, ¿no? Como dice, por él hemos venido, que está en la parte delantera. Y esta noche, ¿qué es lo que esperas tú? Espero con gran emoción las canciones de Lenin, ¿no? Y que se haga más conocido a nivel nacional y mundial. Claro, va a ser famoso, ¿viste? Son Kuyukupi, Amaru Kutimuni, son Kuyukupi. ¡Lenin! ¡Bravo! ¡Todos gritan Lenin! Señito, cuéntanos, ¿desde cuándo conoce a Lenin? Ya un par de años más o menos, antes que se fuera a Corea. Corea del Sur, correcto. Wow, cuéntame, ¿qué expectativas tienes esta noche o qué es lo que buscas, qué es lo que esperas? Darle todas las energías positivas para que le vaya hermoso en su carrera, porque así va a ser. ¿Qué te parece el artista? Muy bien, es bastante auténtico y eso es importante, ¿no? Y da un buen mensaje. Claro, un mensaje de unión, fusionar culturas. Sí, y sobre todo de respetar la diversidad, ¿no? La diversidad cultural. Muchas gracias, hermosa, muchas gracias. Vamos a seguir buscando personas. Urpis, vamos a seguir buscando. Se está perdiendo, hay que ir por acá nomás, por acá. Por este lado, más cerca porque luego se pierde. Ya falta poco tiempo para que Lenin se presente y podamos escuchar el lanzamiento de Amaru 2. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito. Amigo, cuéntame. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Cuéntame. ¿Qué esperas esta noche? ¿Qué esperas del show? Cuéntame. Bueno, hasta ahorita está muy bien. Los grupos se han presentado de una manera magnífica. Hemos tenido a Super Junior, el cover de Shiny, Girls' Generation, que yo soy fan desde el 2015. Entonces, lo estoy disfrutando bastante. Y también hay bastantes lugares donde puedes comer y divertirte. Es bastante. Bueno. La sorpresa de la noche que ya ahora se viene. Lenny, sí. Lenny Tamayo, ¿qué opinas del artista? Escuché un par de canciones de él, nos hace quedar muy bien, es un orgullo del Perú, está avanzando de poco a poco y va a llegar muy lejos, estoy seguro. Perú es clave y Lenin es clave. Y ahora junto a Estudio Ninakami. Disculpa. ¿Has escuchado de Estudio Ninakami? ¿A quién? Estudio Ninakami, Lenin,
está ahora junto con ellos. No, de eso sí no tenía idea, no, disculpe. Pero Perú es clave, ya saben. Lenin Tamayo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir haciendo algunas preguntitas. Ya que falta poco tiempo también para que se presente nuestro queridísimo artista Lenin Tamayo. Aquí encontramos una señora. Vamos a entrarnos adentrito. Por aquí. Amiga, cuéntame, ¿qué opinas de lo que está viendo esta noche? Ah, que está bien bonito. Está muy bonito. ¿Tienes alguna...? Bueno, ¿por qué has venido aquí? Mi hermana baila para Lenin. ¡Para Lenin! Aquí estamos con alguien que baila para Lenin, con la hermana. Bueno, ¿qué expectativas tienes acerca de la presentación que va a haber esta noche? Que va a ser bien grandiosa, bien bacán. Muchas gracias, hermosa. Cuídate mucho. Vamos a seguir buscando más personas por aquí. La verdad es que ya falta poco tiempo. Hasta yo estoy emocionada, estoy nerviosa porque ya quiero escuchar el álbum, las nuevas canciones que se vienen. Se van a estrenar nuevas canciones. Amigo, cuéntame, por favor, ¿qué opinas de la presentación que va a haber esta noche, la sorpresa de la noche? Que no sé cuál es la sorpresa. Lenin Tamayo se presenta. ¿Has escuchado de Lenin Tamayo? Ah, sí. ¿Qué opinas del cantante? No, me parece una persona, por lo que he visto en las entrevistas y en los TikTok que me sale, que es una persona humilde, que se merece todo el éxito que tiene ahora. Y creo que ha firmado con una empresa... Hype, ¿no? Y en realidad muy feliz por él, la verdad. Muchas gracias. Así como él, hay muchas personas también que están muy emocionadas, que están muy felices por Lenin, por la firma que hizo con Hype, por la colaboración que va a hacer con Estudios Ninakami, por la presentación del día de hoy, el gran show que va a haber esta noche, el lanzamiento de nuevas canciones, Amaru 2, yo sé que ustedes también lo esperan, al igual que yo. Amiga, cuéntame, ¿qué esperas de la presentación que va a haber justo ahora? Ya faltan pocos minutos, ¿qué esperas? Yo vengo desde Ancón para ver a Lenin Tamayo, estoy muy emocionada, vengo desde lejos. ¿Venido de lejos? Sí, para verlo junto con mi hijo, porque tengo muchas expectativas de verdad de él. Le he visto crecer desde el principio y es un orgullo peruano para nosotros. ¿Desde cuándo o con qué canción conociste a Lenin Tamayo? Ay, me olvidé el nombre. El más conocido. Amaru. Y la otra que es Ay, se me fue el nombre. Inti Raimi. Bueno, muchas gracias. A ver, cuéntame. ¿Algo que quieras decirle a Lenin esta noche? ¿Algún consejo? ¿Algunas palabras de motivación? Que se sienta orgulloso de lo que está haciendo y que nunca cambie sus pensamientos. Que es lo que más creo que me ha atraído hacia él, hacia su música. Lo que él expresa y cómo lo hace. Que el arte, que nuestra cultura peruana, nunca muera. Muchas gracias, amiga. Eso es completamente verdad. Lenin Tamayo transmite esa energía. Él no se avergüenza de su cultura, trata de llevar en alto lo que es el quechua, el Q-pop, una fusión increíble que también ha demostrado que podemos fusionar la cultura, lo moderno, y ante las adversidades o los problemas que vengan, las críticas, a pesar de eso él ha demostrado ser fuerte y seguir con lo suyo. Tenemos que aprender de él, yo sé, a todos nos falta, así que ¡Urpi! Gritos chicos, ya falta pocos minutos para que empiece el gran esperado concierto. ¡Urpi!
or text me. You're every picture 난 머리만 다두고 싶어. Oh, babe, come be my teacher. 네 모든 건 다 가르쳐줘. You want me to listen, mama, baby, 나도 저 하늘을 높이 날고 있어. 그때 네가 내게 주던 그 날개로 이제 저기 너무 높아. 내 눈에 너 맞추고 싶어. Masuk equipillo y arriba la equipe. Kamalachi, namanya 내가 누르던 거라고. Kamalachi, 맺다고 처음부터 내가 녔다고. 세계에 펴워, 내가 진짜 그저 너 지킬 거야. 난 boy with no. Baby, 나를 높이 날고 있어. 그때 네가 내게 주던 그 날개로 이제 여기 너무 주고 싶어. You're become my boy with no. 네 fly so fast 내 전부 함께 하고 싶어. 네 fly so fast 이제 조금은 나 알겠어. Love is nothing stronger than a boy with love. Love is nothing stronger than a boy with 하루만 봐줘 영원히 소략도 수호이 들어라리 기억과 가까워 태양공이 숨어야가 Oh my my my, oh my my my. 내 전부 함께 가고 싶어. Love is nothing stronger than a boy with love. Love is nothing stronger than a boy with love. ¿Cómo está Urpi? Y Mainaya Kashankichis, ¿cómo están? ¿Ayinmi Kashan? Bien. Yeah. Ayin, digan Ayin. ¡Wow! ¡Qué emoción! Un favor sonido, que alguien me ayude con el retorno. O sea, son cosas del en vivo, pero mientras arreglan el retorno. Agüita también, uno. Gracias, Gabriel. Primero, quiero agradecerles. Les agradezco por todo el apoyo. Les agradezco. Sube, Wichay.
Les agradezco por todo el apoyo. Creo que justo hoy, poéticamente, como les mencionaba, un medio de Francia, es una radio francesa, seguro están grabando, hay que saludarle. ¿Qué tal, Francia? Y estamos transmitiendo en vivo también a todo el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no el quechua puede estar al mundo? ¿Sí o no? ¡Ari! ¡Ari! A ver, Guayhecha. Ruti. No escucho nada, hay como interferencia. ¿Saben qué pasó? Algo muy interesante me acabo de recordar. Ahora con el retorno. Claro, estamos acostumbrados al K-pop bastante. Detrás del K-pop hay una industria, es una plataforma gigante. Lo que ven en el escenario, eso mismo, tradúzcanlo a la música, vestuarios, a tantas cosas maravillosas que nos impresionan. De hecho, hoy poéticamente hay un grupo de gente, fans de la segunda generación, están VIPs, están Sones, están Black Jazz, Casiopelas, Inspirited. ¿Por qué lo sé? Porque es el K-pop que yo conozco, gracias a la segunda generación. Y no estaba previsto realmente juntarnos para hoy, pero las cosas se dieron de esa manera, porque nos estamos buscando entre nosotros, siempre pasa eso. Y la vida nos pone a veces a las personas correctas en el momento indicado. Y primero quiero partir por agradecer a alguien muy importante, que es mi madre, Yolanda Pinares, porque gracias a ella esto es posible, así que quiero pedir fuertes palmas para ella. Está como manager. Y que dentro de breve vamos a poner unas sorpresitas. Yolanda, 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 Yolanda. Gracias, madre. Sin ti esto no sería posible. Y mientras van poniendo, o me aseguran, ahí Lizardo, mi guajicho Lizardo, que van a estar los videos, cuando estén los videos listos me avisan. Hay 3 sorpresitas que vamos a ir poniendo. Me hizo recordar lo siguiente. Más allá de la música, somos humanos y conectamos con el arte. Y sabemos conectar y entendernos. Y este viaje, este camino, es un camino musical que inició el 2020 realmente. Yo gano un concurso de talentos en San Marcos, y soy sanmarquinos, y siempre agradezco a mi alma mater por todas las enseñanzas y por darme las herramientas necesarias. Yo inicio este camino en 2019, diciembre, voy a un concurso de canto, y este concurso de canto me da un trofeo, y en ese trofeo, que parece algo tal vez chiquito, pero que es un concurso dentro de una universidad, me dio lo suficiente como para armarme frente a valor y decirle a mi madre, quiero ser artista. Ella vio la determinación en mis ojos y me dijo, vamos, te apoyo. Y así inició este viaje con este cover, readaptación de una canción Tuzurikusu. Y no puedo empezar haciendo mi carrera musical de la nada. Yo no nací de la nada. Podré ser hijo de Yolanda Pinares, pero muchos saben que yo inicié sin que supieran que fuera hijo de la gran Yolanda. ¿Sí? Me emociona mucho tenerlos aquí. Añay, les agradezco mucho. Y como es momento, vamos a abrir el corazón de todos nosotros, ¿les parece? A ver, algunos se los deben saber. Siento el aire en mi piel de un lugar donde quiero renacer, donde el sol me hace piel. Yo quiero saber Yaktacha yay kusiri Yaktacha yay sayari kusu Takiri kusun chairaj mamay Takiri kusun chairaj mamay. ¿Cómo? Cuando estoy aquí puedo respirar tus ricos son pali. ¡Sí! ¡Yeah! ¡Yeah! Yo sigo pensando que estoy en Asia. En Asia teníamos que enseñarnos en quechua. Pero ya saben, primero es la emoción. Y en quechua cuando algo te emociona, ¿qué dices? Ay,
Ay, ay, ay. ¿Cómo, Ruti? Entonces yo digo, cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus ricos son pan y sé. Bien, yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus ricos son chis, sumach panillay, sumach panillay. Sumach panillay, que es hermosa hermanita, hermosa hermana. ¿Cómo es? Sumach panillay. ¿Cómo? Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus ricos son pan y sé. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus ricos son chis, sumach panillay. ¿Qué? ¿Y cómo dice? One, two. Cielo azul natural, de un lugar donde puedo respirar. Muy contento yo aquí, si puedo vivir. ¿Cómo? Yaktachayay kusiri, yaktachayay sayari kusur, takiri kusun chayrach mamay, takiri kusun chayrach mamay. ¿Otra vez? Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus suricos son pan y sé. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus suricos son chis, sumach panillay. No muye puda. Allí en mi kusa. Entonces, como es debido, vamos a bailar Tusurikusun. ¿Les parece? Aquí tengo una ofrenda. Karen es la camarógrafa más grande del mundo. Chiquita, pero yo le dije, perfume caro viene en frasco pequeño. Entonces, si Karen logra poder grabar esto, sería genial. Lo voy a subir para la gente que está ahí mirándonos en transmisión. Esto es un altar. Aiwa, Rikuy. Es una ofrenda ahorita, pero es un altar. Y acá hay elementos muy importantes. Para Tusurikusun, ¿qué me estaría faltando, chicos? Algo importante. ¿Cuál? No, para el baile. Para el baile, él está yendo de frente a lo más importante. ¿Qué me estaría faltando? La guaraca, exacto. Entonces, vamos a sacar la guaraca. Este camino fue difícil, pero ahora que lo miro... Ahí está Karen. Entonces, ahora, Karen va a maximizar la experiencia de ustedes. Va a hacer los ojos para los de atrás que tal vez quieren ver detalles. Empezamos con la guaraca. ¿Les parece? Entonces, vamos a cantar Tusurikusun. Vamos, Yakta. Hola Axel, y Mainayan, tienes tu lightstick. Tienen lightstick algunos, he visto, qué impresionante. Muchas gracias, chicos. Hoy celebremos, ¿les parece? Hoy no importa el fandom, hoy todo es el Perú. El K-pop y el Perú se están uniendo para este gran concierto. Así que, fuertes palmas para el Perú, para el mundo. Kusa. Con ustedes, Tusurikusun. Va. Siento el aire en mi piel de un lugar donde quiero renacer, donde el sol me hace piel. Yo quiero saber. Yaktachayay kusiri, yaktachayay sayari kusur, takiri kusun chayrach mamay, takiri kusun chayrach mamay. ¿Cómo dice? Cuando estoy
Sunshine like mamá. ¡Go, dice Perú! Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus suricos son vanidad. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus suricos son cheese, son más vanidad. Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus suricos son vanidad. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus suricos son cheese, son más vanidad. Forward. ¡Una bulla, Urbi! Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus suricos son vanidad. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus suricos son cheese, son más vanidad. Cuando estoy aquí, puedo respirar. Tus suricos son vanidad. Yo me quedo aquí, tierra sin igual. Tus suricos son cheese, son más vanidad. Sayari Kusun. ¡Hey! Añay, añay. Gracias, gracias. Añay. Los chicos de la Yacta, fuertes palmas para ellos. Parte de ellos. Ha sido un viaje largo desde enero que nos conocemos. Y ahorita vamos a hablar un poco de todo este viaje. Mi madre me dijo, no conozco mucho del K-pop, pero sí conozco de los artistas en general. Y el artista se da su tiempo para hablar con el público. Porque no somos máquinas, ¿o sí? No, somos seres humanos. La juventud es pasajera, ¿sí o no? Pero el alma prevalece hasta el final de nuestros días. Ari. Yeah. Bueno, levante la mano quien me conoció con tu surikusun. Tal vez les fastidiara el algoritmo en algún momento. Les salía y decían, ya, mucho me está saliendo tu surikusun. ¿Quién es ese chico? A ver, un poco voy a ver de su historia. Y tal vez algunas o algunos vieron un programa de televisión, alguna entrevista, que ese es trabajo de Irene La Gata Rojas, que es una persona importante, que fue la persona que tocaba las puertas de cada canal para decirles, este joven, más allá de lo que hace, tiene algo que contar. Porque Irene trabajó con Yolanda, me vio cuando tenía 3 añitos y trabajó con mi madre de sol a sol para lograr que la música andina se mire con respeto, no como un disfraz, sino con lo que es, con dignidad. Así que a través de Irene quiero darle las gracias a todo el equipo, no solo mío, sino los que estuvieron antes que nosotros, por hacer posible que hoy pueda estar sentado, parado, bailando, cantando en este escenario. Pero en el mundo ahorita del TikTok, de las redes sociales, no todo es viralización, ¿o sí? ¿Te imaginas que tu vida dependa de cuántos likes tengas? Sería triste, ¿no? Angustiante. Un capítulo de Black Mirror parecía. Pero a veces, para muchos de nuestros colegas, termina siendo la vida así. Y eso puede asustar. Por eso, más allá de los likes, la viralización, yo siempre me aferré a mi música, que es la música universal que todos conocemos, que es el mensaje de lo que queremos decir al mundo. ¿Por qué no con pretensión? Entonces, chicos, como le dije me acuerdo que le dije a alguien en un concurso de K-pop que ganó, que estaba la posibilidad que viaje a Corea, pero es una posibilidad de muchas. Y le dije, ¿estás en qué país? En Perú. ¿Hay posibilidad de que vayas a Corea? Sí. ¿Es seguro? No. Entonces avanza con lo que tienes. Y a veces vas a tener que cantar sin Liniers,
A veces sin los audífonos, a veces con los audífonos, a veces con bailarines, a veces sin bailarines. A veces hay que hacerlo de muchas maneras, pero esa dificultad hace que se sienta más todavía la pasión en la música y considero yo que eso es lo que hace el K-pop diferente a otros géneros musicales. Ese empuje que le ponemos para hacer que las cosas salgan bien. Y eso es por ustedes, por los peruanos de a pie. Así que me voy a quitar los cables y vamos a cantar. ¿Dónde está mi madre? No la veo a mi madre Yolanda. Vamos a cantar, ¿va? Como en escenario abierto, sin ir. Entonces, no todo es viralización. ¿Y cómo me antepuse ante los comentarios de la viralización? Porque, claro, alguien ve un video con un joven ahí bailando con su baraca y dice, ah, mira este jovencito. Hay que ignorarlo, en el mejor de los casos. Y en el peor, voy a tirarle, ¿cómo le llaman? Hate. Claro. Qué aburrida la gente, ¿no? No dejan vivir. Son el perro del hortelano, ¿no? Pero no solo en redes, es en la vida. Te vas a encontrar con comentarios así. ¿Yo qué hice particularmente? Como buen Piscis, me es difícil afrontarlos de frente. Hice música para responder. Y así fue como salió Imainata. Imainata significa, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Imainata, así con ironía. Imainata, ¿cómo? Es que el quechua es maravilloso. Irónicamente puedes hablarle. Y el otro ni cuenta se da porque a veces ni saben quechua, ¿no? Siendo peruanos. Pero te aseguro, si vamos a Asia, ellos capaz sí van a entender. Porque me ha pasado. Han entendido el quechua sin saber quechua. ¿Por qué? Porque tal vez todas las culturas ancestrales tienen algo en común, que lo vamos a descubrir al final de este concierto. Pero la puerta a esto es Imainata. ¿Cómo así? Entonces, en vez de escribir tanto y responder cada comentario, mejor les decimos... Yo les vengo a contar de un sueño en mi caminar. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo fuego en mi corazón, no es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimientos, lo hago todo por diversión. No soy cámara, luces, acción, yo no busco tu atención. Kanya kasakting se hawa muangki Jason hui ki hawa nyus kanya kasha Takini 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 rima mushaiki Hekari muyai tukui kai pawang hamuri shani Suyai kusu Puri kusun Inti watanan chiskama Atini takini Yao. Te lo digo en español, en quechua, en inglés, no importa el idioma, derecho al revés. Tú sabes que no miento, yo digo lo que siento. Tú solo ven y déjate llevar. ¿Y cómo le decimos a esos comentarios? Muangki Jason hui ki hawa nyus kanya kasakting se Hawa muangki Jason hui ki hawa nyus kanya kasakting
Imainata mamai, imainata taitai, wanyo huna pasayarikus patakita uyarispa. Imainata mamai, imainata taitai, sagra kuna pastu surimu hatakita uyarispa. Con ustedes, Imainata. Así que ya saben. ¿Cómo dicen? Imainata. Yakta. Hamui. Ya saben, todos juntos. A ver, otra vez. Otra vez, con fuerza, como buenos peruanos, como buenos andinos, como buenos peruanos latinoamericanos. Again, solo y mata, con todas las fuerzas, con rebeldía. Y mata. Bien, again, va. Cusa, fuertes palmas para ustedes, gran público de esta noche. Con ustedes, Imainata. Va. Yo les vengo a contar de un sueño en mi caminar. Vivo sin miedo al andar, solo amor y libertad. Llevo fuego en mi corazón, no es mala mi ambición. Vivo sin arrepentimiento, lo hago todo por diversión. No soy cámara, no es acción, yo no busco tu atención. Solo el tiempo me dirá la verdad. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki hawan yusaya kashakti. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki hawan yusaya kashak. Imainata. Yao, Puri, Uyariwa Imainata. Yao, Puri, hey, Chaya. Takini, riba mushaiki. Hehar muyai tukui kai pawan, hamurishan. Suyai kusu, puri kusun. Indiwa tananchis kama atini takini. Yao, no entiendes o no quieres entender. Te lo digo en español, en quechua, en inglés, no importa el idioma, derecho al revés. Sabes que no miento, yo digo lo que siento. Tú solo ven y déjate llevar. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki hawa yuhaya kashakti. Y mata, hawamuanki, chaisun huiki hawa yuhaya kashakti. Imainata. Yao, Puri, Uyariwa Imainata. Yao, Puri, hey, Chaya. Imainata mama, Imainata taitai. Ponyo kuna pasayarikus, takita uyarispa. Imainata mama, Imainata taitai. Sarakuna pastu surimu, takita uyarispa. Yao, Uyariwa Imainata. Uyariwa, escúchame. Fawa. Uyariwa Imainata. Hey. Una bulla urpi. Uyariwa Imainata. Yao, Puri, yao, Uyariwa Imainata. Imainata. Hey, yao. Añay.
Allá, Yurpi. Allá, ya está. Imagínate. Ahora sí, ya, si el cable se malogró, ahora sí ya se malogró más. Bueno, es parte de cantar en vivo, así que chicos, lamento, ya no podría hacer playback. Al menos no si me ven con el micro. Porque es la forma como conectamos con el público. Creo que es importante. Si no... Buena, Ruti, está... La experiencia en Asia, la experiencia... Ah, no, del Ruti, pobrecito. Cabezón para siempre. Le paramos... Ruti esto, igual Lizardo. Ahí Lizardo, el productor maravilla, que hace de todo. En un par de días hizo una transmisión virtual. Axel, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Me siento una estrella, no me hagan así. Me lo voy a creer, ¿eh? Me lo voy a creer. Una quickie. Chicos, ya, me están haciendo creer mucho. Me voy a sentir un idol, de verdad. Al altar primero, a los ancestros. Ya hicimos Imainata. ¿Qué falta? Faltan muchas canciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está mi productor estrella, Lizardo? El mejor productor del Perú, ¿por qué no? Solo Lizardo puede hacer la transmisión en 2 días. ¿Dónde está? Levanta la mano, Lizardo. Para verte, Lizardo, para funarte, ¿dónde estás? ¿Tienes el video que sigue? ¿Ari? Si no, acá me desvisto, chicos, ¿ah? ¿Tienes el video? Dice, suya y chacamañón, como dirían los coreanos. Bueno, mientras Lizardo va al video, Inti Raimi ya de frente que llega a la fiesta. A la fiesta de frente. Bueno, chicos, Lizardo me dijo, por mientras ve cambiándote, entonces procedo a cambiarme aquí, ¿les parece? Somos buenos peruanos, así que, Jim, ayúdame, por favor, sube la prenda negra. Vamos a ver. Si querían saber los medios franceses qué le hace distinto el Q-pop al K-pop, bueno, sería estas cosas, ¿no? En el K-pop no creo que suceda, pero esto lo hace especial, ¿o no? Lo hace distinto también, pero especial, ¿o no? A ver, vamos a ver, chicos, Stylish aquí en vivo, hasta que Lizardo me dé la señal del video. ¿Les parece? Ayúdame, Jim, porfa, tú misma eres. No hemos probado ni el vestuario, ¿quedará? ¿Tú qué dices, Jim? ¿Tú qué dices? Sí se puede, siempre se puede, ¿sí o no? Sí, sí se puede. Sí se puede, chicos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Chicos, esto de la moda es resolver a veces. Ya, la merch. Kenny, ya están pidiendo, aprendas. Afuera, adentro. ¿Pesa mucho? Y no lo ponemos afuera. Oh, Lizardo, he visto al modelo. Esa es la señal. Entonces, mientras hacemos algunos ajustes al outfit, aunque, como dice, cuando alguien es bonito por dentro, lo demás se va a lucir, ¿o no?
Así que mientras hacemos unos ajustes, Urpi, les queremos presentar algo muy especial. Así que, con ustedes, una sorpresa audiovisual. Nos vemos. ¡Va! Ya estamos. ¿Tienes polvo? ¿Seguro? Ya, seguro. Amaru kutimoni sohoyo hupi. Go! Kutimoni sohoyo hupi. Say! Amaru kutimoni. Esta canción es Kutimuni y forma parte de mi primer álbum, Amaru, Amaru 1. Si tienen una toallita, por favor, me hacen alcanzar. Aquí resolvemos todo. Eso es Urpi. Entonces, ya chicos, la tira, ¿no? Todavía no, chicos, todavía. Gracias, gracias. Acá hay para vender, para vender. Entonces, Ruti, ¿dónde estás? Kutimuni. Kutimuni. Este hijo del sol, este hijo de la agüita, este hijo del sol, este hijo de la luna, ilumina mi camino porque mi caminar. Está al revés, parece coreano ahora sí. Yo sí soy, sí sería. También sería. Gracias, Urpi, te agradezco mucho. Este obsequio es muy especial, viene de Cusco, de parte de Janet. Viene especialmente de Cusco, de parte de Janet y la joyería Cusco, corrígenme. Así que vamos a hacer, hoy es 22 de junio, ayer fue el solsticio de invierno. Y se inicia las fechas principales del Inti Raymi. Y esta canción, Kutimuni, es muy especial por varias razones. Una es porque la melodía está reverenciando a nuestra tradición o nuestra cosmovisión andina, como es el Inti Raymi. Y también porque Amaru empezó en una época especial. Cantamos Imaginata hace rato, ¿no es cierto? Debería seguir Inti Raymi. Claro. Pero ¿qué sucedió?
que Inti Raymi decidimos grabarlo un 7 de diciembre del año 2022. Nunca lo voy a olvidar, porque mientras un jovencito con unos jóvenes estaban preparándose en el campo de Marte ensayando quechua pop y queriendo grabarlo este 7 de diciembre en Barranco. De hecho, hay alguien de la Yacta que es de esa era, la primerísima generación de la Yacta, que es Debbie, no va a dejar mentir. De hecho, hay alguien de la Yacta que es de esa era, la primerísima generación de la Yacta, que es Debbie, no va a dejar mentir. Mientras pasaba eso, y grabábamos Inti, ¿qué sucedía en el Perú? Pasaban muchas cosas complicadas. Y en ese momento me era muy difícil poder celebrar algo, porque mis hermanos de esta tierra, muchos de ellos estaban muriendo en el interior del país. ¿Cómo alguien que canta en quechua no podría alzar su voz? Sería reiterar el dolor de un pueblo y el sentir de uno. Pero si alzas la voz te pueden decir, eres esto, eres aquello, y la discusión se centra solo en qué cosa eres para mí. Tú eres así, no, tú eres así. Y el problema de raíz no se ataca, que es la discriminación en su máxima expresión, porque más allá del quechua, más allá de si es Lima, el norte, el centro, el sur, costa, sierra y selva, eso no quita que seamos peruanos, un país con mucha diversidad. ¿Y qué hice en ese momento? Solo pude hacer canción. Ya no era ese joven que se enfrentaba a los comentarios de hate, sino ya era un joven en la azotea en Comas, que Ruti, Diego, Guillermo no va a dejar mentir, tratando de hacer de la memoria de nuestra historia canción. Y esta canción es Cutimuni. Así que vamos a abrir nuestro corazón, ¿les parece? Un poquito menos de retorno, maestro, está sonando. Vamos a ver. Mari, vamos. Solo una luz vengo a buscar, todos los recuerdos vienen y se van, no hay marcha atrás, no. Vuelvo a respirar, sé que vendrá el pueblo llegando, canta libertad, no hay temor, no duele más. Caimán Takani. Kaintik churin, kaikiawa yang nitakan cari hanggang kipurini kaintik curin kai kiawawa yang nitakan cari hanggang kipurini. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán matarlo. No podrán matarlo. Amaru kutimuni sunhoyo hopi.
Vamos a dejar al padre, al Taita Inti, el padre, y la madre, la mamaquilla, exacto, para que sean testigos de este concierto. ¿Les parece? Ya hemos pedido permiso, así que ahora toca hacer un poco de K-pop. ¿Les parece? Vamos, vamos. Voy a dejar esto aquí. Esa es la merch oficial. Sorteo, sorteo. Kenny me mata, Kenny me mata. Pero, promesa, el siguiente polo, el siguiente polo. ¿Tienes ahí el polvito? Pásame un poquito. No sean mal pensados, pues. Chicos, un retoque. Para el sudor, para el sudor. Chicos, esto es así. En Perú es así. Así se hace carrera. Acá las apariencias van a un segundo plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bailar, Kutimuni. Vamos. Ya está. Suban. Wichay, wichay. A ver, Lizardo, ven, ven, ven. No te van a funar. Lizardo siempre tiene miedo a la funa. No vamos a... Saluden al dron, al dron. Saluden al dron, al dron. Dos minutos, regresamos. Amaro. Más a mi retorno, chicos. Súbele, súbele. Vamos. Amaro. Ok. A ver, Karen, ponte aquí un favorcito. Vamos a mostrar. Yeah. Saluden, Urpi. Y de paso me reviso, chicos. No hay espejo adentro, ¿pueden creer? Felizmente no usamos tanta cosa de maquillaje así. A ver. ¡Ah! Bueno, chicos, ahora sí llegó la hora de celebrar como tiene que ser este mes jubilar con Yaktamashikuna. Ahora sí, Wichay, Wichay. ¿Cómo estás? Súbele, súbele, súbele la voz. Le subo yo al retorno. Ok, ¿cuál es el volumen? Díganme, maestros. Ruedita. A ver, a ver. Son 16 chicos y vienen refuerzos. Así que, ¿les gustó las sorpresas? Más, súbele, súbele. Allá. Ok, ok. Listo. Vamos, vamos. Fawai, como diría. Quieran volar, no podrán volarlo. Quieran hacerlo, no podrán hacerlo. Quieran matarlo, no podrán matarlo. Quieran matarlo, no podrán matarlo. Solo una luz vengo a buscar todos los recuerdos.
churi kai kia wawan yang ita kancari hamkan ki purini inti churi kai kia yang ita kancari hamkan ki purini. Esperando una señal, no hay marcha atrás, no duele más. Gracias, gracias, Urti. Gracias, gracias. Qué cansancio. ¿Cómo estás, campeón? Primera fila. Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Aquí está, mira, mira. Jepa, jepa, jepa. Y aquí también un cartel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sisa. ¿Qué hay por hacer? Hay bastante, ¿no? Hay varias canciones. No te escucho a Yarinkichu. No le escucho a mi guayjicha Ruti. Que le suba. Sube tu voz, ¿no? Yeah. Ahora sí. Kutimuni ha sido un viaje largo. La canción tomó 2 semanas en terminarse. Pero esas 2 semanas fue solo un resumen de todo lo que significó el álbum 1. Y por esa razón hicimos esta canción. Kaintik churin kai kiawawa yang nita akan cari hangkang ki churin yang nita akan cari hangkang ki purini. Ruti, Wichay. Ahorita estoy en modo soldado, modo sargento. Pero eso es la yacta. La yacta significa el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? ¿Nosotros, sí o no? Ari, me dan un Hailey. Hailey es que viva. Hailey por Perú, ¿les parece? Hailey. One more time. Hailey. One more time. Hailey. Claps, claps, claps for everyone. Yeah.
Ajinmi, Ajinmi. Mientras hacemos una ¿cómo le llamaríamos? Un entremés de este concierto. ¿Les parece si cantamos un poquito? Algunos tal vez han escuchado esta canción. Pueden sospechar. No, este es agua especial. Me están dando ideas, chicos, esperen. Toalla, era mejor toalla. A la próxima prometo toallas. Porque esto no dura, chicos. Bueno, cantemos. ¿Se saben esta canción? A ver. Búscame en tu soledad mientras yo te pueda esperar. Pero no vuelvas si me vas a hacer sufrir. Pero no vuelvas. Amakiriwai churpichi, amayakita pa mucho. Amakiriwai churpichi, amayakita pa mucho. Atrás, atrás, muchas gracias a todos. Nunca me van a hacer daño, porque este es amor genuino. ¿No es cierto, Urpi? Este es amor y libertad. Love and freedom. Sarang Chayu. Fawai. Kutipuy, kutipuy, kutipuy urpiche amakiriwaichu. Kutipuy, kutipuy, kutipuy urpiche amakiriwaichu. Narana. Chanichu. Añay, añay, Urpi, añay. Claps, palmas para todos nosotros. Oh, más póster para besar. Va a ser nuevo autógrafo para mí, ¿eh? Entonces, Amaruyata. Achachao, mushai. Achachao, achachao. ¿Qué estaría haciendo yo, chicos? ¿En qué me metí haciendo el K-pop? Nunca hubiera imaginado llegar a un escenario de esta manera, con el cariño de ustedes. Mia Yana, gracias. Añay, no Hawan, yo también los quiero mucho. Ancha Tamuna Kuiki. Campeón. Otro
wafer me has traído para que me dé diabetes todavía. Lo que no sabe es que acabando esto, yo sí me lo voy a comer con todo lo que se ha hecho en este concierto. Pues muchas gracias. Vamos, vamos. Un poco de ritmos latinos, ¿les parece? Que también tenemos sangre latina en nuestras venas, así que hay que disfrutar. Como buenos latinos, Amaru Yakta. Va. Acércate un poco, no tengas miedo. Veo curiosidad, siente tu movimiento. Te dejé atrapado en el primer momento. Lo veo en tus ojos, lo veo en tu cuerpo. Amaru Yakta. Amaru Yakta. Acércate un poco, no tengas miedo. Quiere velocidad, dame movimiento. Me quedé grabado en el primer momento. Lo veo en tus ojos, lo veo en tu cuerpo. Amaru Yakta. Amaru Yakta. Say ah cha cha pusha. Pusha. Amaru, soy delante del fuego. Traigo agua pa' tu cuerpo. No huyas, no tengas miedo, ven y miedo cerca la cara. Mahamuni, Pacha y Pasunjo, Manta y Achachis, Haiki, Mushaika y Paita. Achachis, Sunki, Ayin, Kausaita. Recuerda muy bien que yo nunca pierdo. Cada aquí me regreso, adictivo, adictivo es este veneno. Al final les haré creer que Bekitahamo, Umakitahamo, Chikitahamo, Inkuyuji. Bekitahamo, Umakitahamo, Chikitahamo, Inkuyuji. Bekitahamo, Umakitahamo, Chikitahamo, Inkuyuji. Bekitahamo, Umakitahamo, Chikita Achacha. Amaru Yakta. Amaru Yakta. Yeah. Hasta se me salió el retorno. Ruti, disculpa, te estoy fastidiando mucho. Gracias, gracias, Yakta. Retornuta. Sí. Chicos. A la ofrenda. Vamos, chicos. Con cuidado, chicos, con cuidado. Vamos con... ¡Mi wafer! ¡No! Lo siento, Ruti. Listo, bañada, Ruti. Muchas gracias. Vamos a dejar a la ofrenda. Ahora sí, ¿está prendido el retorno? Desde Colombia. Madre, viene desde Colombia. Lo necesito justo ahora, porque probablemente hay gente de Colombia viéndonos que nos conecta algo muy importante con su tierra, madre. Y que nos está permitiendo avanzar con este proyecto a otro mercado más global. Así que
lo usaré como símbolo de este Japajñán, camino inca que nos une a todas las tierras de Latinoamérica. Muchas gracias a todas las urpis de Latinoamérica y del mundo que de alguna forma nos están apoyando. Ahora sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Uy, chicos, se sigue cayendo. Se cayó, lo lamento, Ruti. La galleta es lo más importante, tienes razón. Acá hay un bolsillo, me lo pongo acá, si no, más seguro. Yo me aseguro siempre. Aquí. Ruti, ya te están escuchando. Te pone Hugo. Saluden, saluden a la cámara. Tantos dulces, chicos, se me va a hacer diabético. Me van a funar allá en Corea, en México. A ver, esperen, esperen. Chacamano. A todos los hermanos de Latinoamérica les agradezco por su apoyo. Ustedes hicieron posible que de alguna forma se pudiera construir esto. Y yo creo que la gente que está viendo ahorita esta transmisión virtual, que viene desde México, Colombia, Corea, que están muy curiosos por este concierto y cómo se dio. De hecho, este concierto no iba a ser aquí, iba a ser en el teatro. Sucedieron cosas, presiones políticas, no sin el estigma del término político, pero cosas políticas que hicieron que yo no me sintiera seguro hacer el concierto en el teatro. ¿Por qué? Porque no vale la pena, por más pomposo y espectacular que sea un traje con tantas estrellas que puede tener, no importa cuando al final no se honra el honor y la dignidad de cada uno. Vale más que un escenario, vale más que cualquier contrato, vale más que cualquier cosa material. En esta vida no hay nada más valioso que tu palabra y tu honor, porque eso es lo último que se nos va a ir de esta existencia. Por eso decidimos hacerlo abierto al público, para que el Perú y el mundo sea testigo de cómo este equipo humano, sin ningún interés comercial, se han unido fuerzas para lograr que este concierto sea posible. Y este álbum, o la continuación de Amaru 2, tiene que ver con eso, porque fue un riesgo hacer esta segunda parte del álbum, porque en esa transición sucedieron muchas cosas, y en vez de esperanzarme en lo que pueda venir, que puede ser muy espectacular, puedes tener hasta todo firmado ya, pero a mí siempre mi madre me enseñó a hacer las cosas con mis propios pies, avanzar con mis propios pies, que es lo más importante. Y no sé qué vaya a pasar mañana, literal, porque el lanzamiento de las canciones de ayer y el concierto de hoy, sí es cierto, es el último. No sé qué vaya a pasar mañana, no sé lo que vaya a pasar, pero con todas nuestras energías vamos a hacer que se abran más puertas, porque es así, ¿no es cierto? Y que nuestra voz lo escuche Colombia, lo escuche México, lo escuche Corea, lo escuche el mundo, y sepan que existimos, ¿no es cierto? Sí, Ari. Existe esto aquí en Perú, esta locura. ¿Quién imaginaría cantar K-pop en quechua solo en Perú? Así es, ¿sí o no? Y Amaru 2 significa eso. Es una carta de un cierre de un ciclo
y el inicio de otro. Y con el cariño de ustedes, que nunca voy a olvidar, madres, padres, abuelas, tíos, hermanos, gente que ni siquiera sabe de mi música, o solo lo acompaña a un familiar, pero que espero que ahora sepan y sean mis fans. Pero más allá de eso, conecten con el mensaje, porque puedes cantar en rock, puedes cantar en cualquier género musical, le importa el corazón. Y eso tenemos que enseñarle al mundo, a Corea también. ¿Por qué no? Enseñarles que el corazón existe y está vivo, aquí, latente, y no importa quién seas, de dónde vengas. Y esta canción se llama Willaway y es una composición de mi madre, Yolanda Pinares del Perú. Y esta canción se la dedica a Teresa, mi bisabuela, que nos está mirando arriba. Y si ella no hubiera estado enseñándole a mi madre estas pequeñas cositas que es el amor en libertad, ella no hubiera podido estar aquí presente con nosotros, preparando su siguiente álbum, Warmi Resiliente, porque mi madre es eso, es una mujer resiliente, y eso es el reflejo de cada mujer, cada madre que tenemos en nuestro país. Y quiero darle gracias a través de Teresa, de Yolanda, a todas las mujeres del Perú. Fuertes palmas para todas ellas. Dime por qué me odias, dime por qué me haces daño, si soy igual que tú. Dime por qué me odias, si soy como tú. Dime por qué, no hay razón para odiarnos. Eso es Willaway. Vamos, Ruth. Willaway y Fru. Willaway, Imaray, Haya, Mamaya, Haya, Richarini Mushui Manta, Hawarini Chiriyakta, Mananya tarikin nyacu, mananya puring nyacu, mananya kau saring nyacu, mananya yaring nyacu. Y así seguiré viviendo. Y aquí te estaré esperando. Dentro de mi corazón guardo tu recuerdo. Dentro de mi corazón vive la esperanza.
El altar va a estar feliz con todo su cariño. Hoy está recargando para el gran largo viaje que nos espera. Gracias, gracias, gracias por venir. Con cuidado, chicas. Vamos con calma, respiremos. Pampacuay. La sensación de caminar tanto, hasta arriba, hasta la montaña y luego bajar. Eso es el respirar, el alivio. Respiremos juntos y mientras me dan 30 segunditos. ¿Dónde está Jim? Jim, la armadura de mostacillas pasa. Acá mi ojo de productor, también yo he sido productor, me dice que hay que hacer un pequeño cambio. ¿Cómo está? ¿Les gustó? Wiyawai. Ayer se estrenó estas nuevas canciones. Sí. Ya saben, chicos, Amaru 2 se ha estrenado, está en todas las plataformas y creo, hoy han visto un avance de Sara Sara, de lo que va a venir, ¿no es cierto? Es de la mano de Juan Carlos y todo Kanawiri, de todo su equipo, y también vieron otra sorpresa de Ninakani, ¿no es cierto? Ninakani, que es un anime peruano que quiero agradecer a Omar, que es el creador del anime, que nos contactamos gracias al cariño de cada uno de ustedes. Y hablando un poquito, porque él está en Japón, nos dimos cuenta que nuestras luchas siguen siendo las mismas. Porque lamentablemente en Perú estamos acostumbrados a darle respeto a lo que somos cuando alguien de afuera viene y nos dice, lo han hecho bien. Pero a nosotros nos cuesta decirnos entre nosotros, oye, lo hiciste bien. Una simple palabra común, lo hiciste bien, puede cambiar la vida de alguien. Y Amaru 2 es eso, es mi forma de decirme a mí y a todos nosotros que lo hicimos muy bien. Ayinta, muy bien. El K-pop se ha hecho de la raíz y no importa qué vaya a venir más adelante porque la raíz está profunda, siempre va a crecer. Y con ustedes, corrígeme si me equivoco, Ruti. Vamos a presentar una nueva canción, chicos. Amor y libertad. Power. Esta nueva canción que tiene como nombre Sara. De tantos colores hay el maíz en Perú, porque así somos aquí. En esta tierra hay mucha diversidad y eso es el maíz. Imagínate todo lo demás. No somos conscientes que en el Perú hay esto, hay colores de todas las formas, de todos los colores, y Sara Sara habla de eso, habla de la diversidad, y yo abrazo eso. Sara Sara dorada y tostada, la yacta está que baila, Taita Inti me llama, Rumiñahui de sangre caliente, tu rostro afilado por el viento no me miente. Eso es la Sara, el maíz, el pan de todos nosotros. Con ustedes esta nueva canción, Sara Sara. A mi cuenta, Ruti. Faway. Cuerpos dorados, se siente especial. Nuestras miradas se vuelven a encontrar. Agua del Queen, agua del Queen, agua se siente especial. Agua del Queen, agua del
Tu sientes special Hatunya tapi tu parisuncis Sararaini patapi Tanjari sakmi Anyinta purina y paz Sumak ni soho y java Que está ya que es papás Hatucis Haku Causaban tu soy pa Yeah Garrada saracha tostada La yaca hasta que baila teta inti me llama Rubiñao y de sangre caliente Tu rostro afilado por el viento no me miente Tu cuerpo adicto a ti, Sara. Hori hori Sara ya es Sara ya es Sara. Hori hori Sara ya es Sara Sara Sara. Hori hori Sara ya es Sara Sara. Tus ojos, tu cuerpo, un movimiento lento, Sara. Kairi, fronteando alto, voy apuntando el siguiente blanco. ¿A quién se lo voy a dar? Mire ese estilo, con ese brillo. En oro no confío, cuidado te puede invocar. Tapi tu parisunci Saralai ni patapi Hakuchis causaban tu sipag Hakuchis Haku Causaban tu suipag Yeah Temporada saracha tostada La yaca hasta que baila tanta inti me llama Rubiñao y de sangre caliente Tu rostro afilado por el viento no me miente Hori hori Sara ya Tus ojos, tu cuerpo, adicto a ti Sara Hori hori Sara ya es Sara Hori hori Sara ya es Sara 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 Hori hori Sara ya es Sara Sara Tus ojos, tu cuerpo, un movimiento lento Sara Cuerpos dorados que queman se siente especial Nuestras miradas conectan, se van a encontrar Con fuerza y calor está que quema La gente está que grita, el ritmo que suena La energía se eleva, está que se enciende La noche no descansa, la gente hoy no duerme Cuerpos dorados ¡Una bulla Perú! Tus ojos, tu cuerpo, adicto a ti Hori hori Sara ya es Sara ya es Sara Hori hori Sara ya es Sara 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 Hori hori Sara ya es Sara Sara Tus ojos, tu cuerpo, un movimiento lento Sara Chicos, esta coreo fue hecha por alguien muy especial, se llama Ale. Ale, que es la coreógrafa de todo el concierto, que la conocimos gracias a Miguel Suárez, un gran bailarín, gran coreógrafo también. Pero no puedo empezar sin agradecer a Ale, porque ella... ¡Sube! Yo nunca recuerdo. Porque Ale nos conocimos en el casting de la Yacta y desde esa vez no nos has abandonado. Y creo que hablo de parte de todos los chicos que estamos muy agradecidos por toda tu entrega y por sin haber pensado en que iba a ser esto posible, estuviste ahí desde un inicio, enferma, con problemas, como todos hemos empujado esto hasta el final. Y a través tuya, también agradecer a todos los chicos de la Yacta. Creo que es una experiencia que no vamos a olvidar. Te agradecemos mucho, Ale. Y a todos los chicos de la Yacta. Y a todos los chicos de la Yacta, que ahorita vamos a presentarlos uno por uno, así se ha dicho. Entonces, ahora sí, el Taita Íntima Maquilla está muy feliz. Está muy, muy feliz. Esta es la canción Sara Sara, es la segunda canción del EP Amaru, y es muy importante porque habla de la diversidad. El kit del asunto es que, lo siento Ruti, parece ya un niñero, lo lamento Ruti, se me salió esto. Sara Sara habla de la diversidad, ¿no es cierto? De toda la riqueza cultural que tenemos en cada uno de nosotros. Fue porque viajamos a Cusco
gracias a mi madre, 3 locos, 4, bueno, mi madre es la sargento, pero 3 locos viajamos en esta experiencia única dirigida por mi madre. Lizardo, Ruth y yo estuvimos junto con mi madre un mes en Cusco terminando las canciones de Amaru 2. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué viajar un mes? Porque, spoiler, no se acabó ahí las canciones, la idea era acabarlas ahí, terminamos acabándolas en Lima. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Agradezco haber ido a Cusco y haberme ido a caminar. Porque para entender nuestra cultura no solo basta con estudiarla o verla desde una lengua o idioma, es entenderla adentro. Y solo vas a entenderla caminando y conectando con la naturaleza. Y en ese proceso salieron las canciones Uyaguay, Sarasara, y esta canción que es Joyuriti. Ruti, Wichay, Wichay. Joyuriti es un nevado. No es un nevado, es el Sinacara. Joyuriti es un tutelar, tiene ese nombre, pero es una peregrinación muy importante en el mundo andino. Es la peregrinación más grande de Latinoamérica. Y cuando escuchaba este suceso cultural y lo veía por internet, me parecía fascinante, ¿no? Yo miraba a muchos influencers, ahora que está de moda ser influencer de lo andino, y lo agradezco porque eso nos da más visibilidad. Yo lo miraba y decía, wow, qué impresionante, pero me preguntaba qué hay detrás de, ¿no? ¿Por qué caminamos tanto hasta llegar ahí y vemos una cruz? ¿Por qué caminamos tanto y vamos a una iglesia al medio de un nevado? Y cuando llegamos al lugar, no les miento, que todo empezó a tener sentido. Claro, vimos un nevado, vimos una iglesia en medio del nevado, impresionante. Pero ¿saben qué fue más impresionante? Ver al borde de la iglesia a muchas mamitas, como decimos, vendiendo ofrendas, casas, edificios, carros, en miniatura, lo que tú quieras llevar. Y luego velas. Y atrás de la iglesia había un lugar para colocarlas. Y esa tradición no es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora. Me atrevería a decir que es casi igual. Luego entré a la iglesia y, claro, yo sí, lo siento, Ruti. Fuimos a la iglesia y fue impresionante ver al Cristo en medio de la iglesia, la imagen del Señor, y estaba pintado. Y cuando mi madre nos llamó para un pasadizo en la iglesia, vimos que había una piedra inmensa y gigante dentro de la iglesia. Y esa iglesia está construida en medio de nevado, protegiendo a esta huaca. Ahí está sincretizándose perfectamente lo que es la cosmovisión andina y la cosmovisión que nos han sido llegadas por la historia. No estamos separando ni dividiendo, estamos uniendo. Y Joyuriti, esta canción, significa eso. Es el caminar. ¿No, Ruti? Ruti estaba muriendo, él es de Iquitos. Llegando ya casi estaba muriéndose y el pobre no podía respirar porque esa altura. Pero creo que hasta casi nos perdemos en esa caminata con Lizardo, mi madre ahí siempre en pie de guerra, como decíamos. Y ¿sabes qué fue lo más emocionante de ese viaje, esa travesía al Nevado, Sinacara? No fue el llegar arriba, a la cumbre, ¿no? Si lo miramos occidentalmente, nuestro objetivo ¿cuál sería? Llegar arriba, ¿no? Bien arriba. Como que llegar a la cima, ¿no? ¿Qué es lo más grande de llegar a la cima? Mirar las estrellas, un colchón de nubes. Qué impresionante, ¿no? Ir a Machu Picchu y ver y tomarnos fotos. ¿Qué puede ser más impresionante que eso? Yo sé que es más impresionante que eso. Es bajar el nevado y saber que regresaste y pudiste hacer toda esa travesía. Ese alivio de haber caminado tanto y regresar. Ese es el Pampachay. Es el allanar el camino. Y es lo que estamos haciendo con este concierto, ¿sí o no? Estamos allanando el camino para los que vendrán después. Pero un camino sólido, no de poses, no de fotografías, no de que soy andino porque eso me vende y me da más dinero.
sino de adentro. Eso es lo que somos. Entonces, vamos a cantar, vamos a experimentar, Ruti. La primera vez que cantamos un acústico de esta canción. No se preocupen, yo sé que la canción salió ayer. Yo les enseño. Vamos a imaginar que es un país de Asia en el cual no sabían nada de las canciones algunos, ni sabían quechua. ¿Se puede ir? Acá está el corazón más cerca. Vamos a poder cantar juntos. ¿Les parece? No tengan miedo. Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, ¿se acuerdan de Imainata? Cuando cantan Imata, ¿no es cierto? Solo el Imata. ¿Pueden repetir? Ya. Acuérdense esa sensación de liberación. Entonces van a gritar Aita, aita, yay, señor Joyuriti. Van a gritarlo, ¿ok? Van a cantarlo. Aita, aita, yay, señor Joyuriti. Acuérdense. Aita, aita, yay, señor Joyuriti. Una más. Aita, aita, yay. Una vez más. Aita, aita, yay. Acuérdense, ¿ok? ¿Probamos un precoro? Precoro. Aita, aita. Hawachi saiki kai pampachaita. Urukunta wechai kuspa. Aita. Hawachi saiki kai pampachaita. Nyawar mayonta puri puspa hapuyaya. Kai pampachay, acuérdense. Kai pampachay. Kai pampachay. Kai pampachay. Como guerreros. Kai pampachay. Se kai pampachay. Aita, aita, yay. Kai pampachay. Ok. Again. 1, 2. Aita, aita. Awachi saiki kai pampachay ta. Urukunta wechai kuspa aitai. Hawachi saiki kai pampachaita. Yawar mayon tapuri puspa kapuyaya. Joyeriti hampuy. Joyeriti hampuy. Joyeriti hampuy. Churay, churay. Yawar mayunta. Una palabra más. Esta es la canción más densa, pero quería despedirme de esta etapa con quechua, en serio. Yahuarmayunta, Yahuarmayu es el río de sangre. Van a ver, o Yahuar 1, cuando vienen los japacoyas y se van a latigar así. Tra, tra. Yahuarmayu, Yahuar 1. Claro, no se sorprenden, están latigando hasta sacar sangre. Están espiando culpas. Entonces, Yahuarmayu. Churay, churay, Yahuarmayunta, Yahuarmayunta. Yaguar Mayunta. Again, Yaguar Mayunta. Again, Yaguar Mayunta. Churay, churay, Yaguar. 3 cosas y la hacemos linda, como decimos aquí en Perú. Ok. Aita, aita, yay, señor Joyuriti. Esperan ahí. Aita, aita, yay, señor Joyuriti. Puri puspa hapuyaya. Joyeriti hampuy. Kaipa. Joyeriti hampuy. Kaipa. Joyeriti hampuy. Churay, churay. Yawar. Yawar mayunta. Se. Ese es inglés, chicos. Se están combinando. Solo Yawar mayunta. Haku kaipa pachay. Haku apuyaya. Yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya. Haku kai papa. Haku apuya. Yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya. Ya, ya. Ok. Ya la hacemos. ¿La hacemos o no? Como estreno. ¿La cantamos o no? Veamos Ruti. Completa, Ruti. Ahora falta el español, chicos. Para que entiendan en otros mercados. ¿Qué significa caminar?
¿Cómo hacemos que entiendan qué es caminar? Lamentablemente en español hay que hacer todo un explayamiento para que lo entiendan mejor. ¿Les parece? Así que ustedes solo recuerden 3 frases en quechua. A mí, déjenme lo demás. Esta fuerza que observas, icónica es mi presencia. Sentimiento que destila, hace que el hielo de divertido que quieras imitar. El ser andino no es tu disfraz, sigiloso y veloz, original es mejor. Habla, no pasa nada, sígueme con más pretensión. Un golpe frío causa más dolor, si lo canto en quechua suena aún mejor. ¿Qué importa lo que dirán? Solo cree en mí. Aita, aita. Aguachisay, kikay pampachaita, urjunta wichay kuspa. Aguachisay, kikay pampachaita, yawar mayon taput puspa kapuyaya. Hoyuriti ampuy, hoyuriti ampuy, hoyuriti ampuy. Churay, churay, yawar. Haku kay pampachay, haku apuyaya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya, haku kay pampachay, haku apuyaya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya. Amajeya no seas ocioso, purin kamusun que el tiempo apremia. Amayuya, sincérate, tus bolsillos llenar buscas en verdad. Amasúa, no seas ladrón, no te quieras robar, no es tu historia. Una L, una E, N-I-N, Q-Pop, que Chopop se siente y no miente. Acuérdense, y no miente. Q-Pop, que Chopop se siente y no. 1, 2, 3, let's go. Amajeya, no seas ocioso, purin kamusun que el tiempo apremia. Amayuya, sincérate, tus bolsillos llenar buscas en verdad. Amasúa, no seas ladrón, no te quieras robar, no es tu historia. Una L, una E, N-I-N, Q-Pop, que Chopop se siente. Aita, aita. Awachisay, kikay pampachaita, urjunta wichay kuspa. Awachisay, kikay pampachaita, yawar mayunta puri kuspa. Samay kachiwa, hoyoriti apuyaya, hoyoriti ampuy. Hoyeriti ampuy, hoyeriti ampuy. Churay, churay, yawa. Haku kay pampachay, haku apuyaya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya, haku kay pampachay, haku apuyaya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya. Acuérdense, haku kay pampachay, haku apuyaya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuyaya. Haku kay papa, haku apuya, yawar mayunta puri puspa. Haku apuya, ya. Kusa, kusa. Hoyuriti estará muy feliz. Entonces, hemos llamado para esta coreo, hemos llamado refuerzos. Miguel Suárez y su crew, los refuerzos. Miguel es el causante de la coreografía de la yachta. Viene directito de Huancayo y fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Miguel. Feliz cumpleaños a Miguel. Santo Yugmi. Entonces, chicas, disfruten, es el momento de disfrutar. Vamos, yachta, exacto. Ruti, ayúdame con el retorno, porfa. Mi madre siempre me enseñó a darnos un respiro. Aita, aita, yay, Señor Hoyuriti, Kaicho Santo Te, aita, aita, yay, Señor Hoyuriti. Yeah, tan
tan, tan, ta, ta, tan, tan. Kay pampachay, tan, 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 tan. Kay pampachay, tan, 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 tan. Churay, churay. Más fuerte, churay, churay. Again, churay, churay. Yeah, fuertes palmas, Urpi. Gracias, Añay. Go. A la población peruana, mis hermanas y hermanos, ama no te enojes, trabajemos juntos. Esta fuerza que observas, icónica es mi presencia. Sentimiento que estila, hace que el gel es divertido que quieras imitar. El ser andino no es tu disfraz, sigiloso y veloz, original es mejor. Habla, no pasa nada, sígueme con más pretensión. Un golpe y una cosa más dolor, si lo que me pienso suena aún mejor. No importa lo que digan, solo cree en mí. Sawachi, Saiki, Kaipampa, Chaika, Punta, Wechai, Kuspa. Sawachi, Saiki, Kaipampa, Chaika, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Puyaya. Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Churay, Churay, Yawarma, Yunta, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya. Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya. Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya, ya, ya. Amajeya no se asoció, Sopuri, Kamusul, que tiempo premia. Amayuya, sincérate, tus bolsillos llenas buscas en verdad. Amasúa, no seas ladrón, no te quieras robar nuestra historia. Una L, una E, N-I-N, Kupop, Ketchup, se siente. Hawachi, Saiki, Kaipampa, Chaika, Punta, Wechai, Kuspa. Hawachi, Saiki, Kaipampa, Chaika, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Samay, Kachiwa, Kuyuri, Yapuyaya. Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Churay, Churay, Yawarma, Yunta. Samarisha ni wasitipi, Mirini takini kita, Raplay kipi apa washanki, Chinkaris balik kita itaya. Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Kaipampa, Chai, Churay, Churay, Yawarma, Yunta, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya, Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya, Yawarma, Yunta, Puri, Kuspa, Haku, Apuyaya. En línea, pónganse en línea, chicos. Miguel y a su crew, les agradezco por hacer el ensayo relámpago y poder ser parte de eso. A Miguel, agradecido. Yo sé que estás involucrándote en la cultura, en nuestra cultura, y ahora sientes un poquito de lo que es el K-pop, que lo lleves en tu corazón para todo lo que vaya a venir después. En honor de mío y Urpi, muchas gracias a todo el equipo. Los refuerzos que vienen. Añay, hermanos. Añay. Go, Fawai. Kusa. Haku, Kaipampa, Chai, Haku, Apuyaya, Yawarma, Yunta, Puri, Puspa, Haku, Apuyaya, ya. Yeah. La Yakta Ari. ¿Dónde está la cámara, Karin? Tu cámara es esta, ¿no?
Yo ya sé hasta la cámara, chicos, imagínense. Todo lo que he aprendido antes, ni foto me quería tomar. ¿Les gustó, Hoyuriti? A compartirlo, ¿eh? Ayer se estrenó. Mira, hasta acá hubo un... Bueno, este no es Japacoya, este es más un Supai, creo, un Sahara, un Ukuku. Yeah. Muchas gracias. Qué bonita, a ver, voy a besarlo, Otro Haiwa, vale, Haiwa, Rikui, Haiwa. Vamos a despedir este momento especial con algo muy especial, ¿les parece? Esta canción se titula La Yachta. Lizardo, ¿seguimos en transmisión? Levántame tu dedo, ¿sí? ¿Sí es así? No, tú dime, sé sincero. Ari, Manan. Estamos en transmisión. Ya que nos funen, no importa. La canción La Yachta es muy importante. Porque esta canción, y Ruti no va a dejar mentir, fue un proceso que tomó más de un año casi, ¿no? O un año aprox. Y mientras estaba componiendo esta canción, o aferrándome, pasaban cosas alrededor mío. Habían correos, mensajes. Mi madre es testigo de todo lo que hemos pasado en este año y medio. Y mientras pasaba todo eso, mi madre, como buena Warmi, siempre me enseñó a caminar. Porque en esta vida hay que caminar. Porque es nuestra vida. Son nuestros piecitos los que van a avanzar. Nadie más va a hacerlo por nosotros. Entonces, mientras todo eso sucedía, yo me pensaba, ¿qué pasa si La Yachta es mi última canción? ¿Qué va a pasar después de La Yachta? ¿Hago o no hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Doy este paso o no lo doy? Si cruzo esta línea, ¿qué puede pasar? Y La Yachta significa eso. Esta canción tomó un año, no porque sea difícil producirla, sino porque nunca debió haber salido a la luz. Debió haber sido algo descartado. Es un demo que se descarta. Si tú miras La Yachta, a muchos productores de la industria global, le muestras La Yachta en sus inicios y te dicen, ah, qué chévere, y lo ponen en un baúl. Porque en la industria estamos acostumbrados a hacerlo todo masivamente. Imagínense cuántas canciones nunca van a dar a luz. Y La Yachta para mí fue mi grito de resistencia. Porque yo dije, esta canción va a salir. No porque sea la gran canción, no sé si va a ser famosa o conocida, pero necesita salir porque tiene que resistir. Porque así somos nosotros, el pueblo que resiste, el pueblo que no olvida. Porque La Yachta, Vivi, y esa es La Yachta, son ustedes. Es Urpi, son la gente que conoce mi música. No porque sea Urpi, solo le salió y le emociona cantar el quechua en el mundo. Así que vamos a cantar un poco de La Yachta, ¿les parece? Vamos a sacar bonito, se puede, a ver, sin destruir. Para la ofrenda, para la ofrenda. Vamos a liberarlo un poco entonces, que se note, para que entiendan nuestros hermanos. Él es Félix, creo. Ahí estáis también aquí, entonces muchas gracias por el apoyo.
Para que entiendan nuestros hermanos de otros idiomas, ¿qué es el pueblo? El pueblo es este florecer que está hecho con las lágrimas de cada uno de nosotros, que no va a morir nunca y porque nace, viene porque quiere, para que nadie lo pisotee. Esa es la yachta. Así que vamos a cantar juntos y si no, aprenderemos hoy. ¿Les parece? Muchas gracias por ser parte de este concierto. Fuertes palmas para cada uno de nosotros. Hay un aviso importante. Hola, sí, en el lado derecho del escenario hay dos niñas que creo que están buscando a su mami. No, para allá. Si pueden subir, por favor. Al lado de acá, el escenario derecho, hay dos niñas que están perdidas. Las mamás, por favor, acérquense. Están acá bien salvaguardadas, solo acérquense para que puedan ir con las hijas, con el pueblo. Ya está, listo. Vamos chicos, la yachta, a ver. Cantemos. Ima. Otro, tercera la vencida. Gracias por venir. Disfruta el concierto. Que no me estoy yendo tampoco, no me estoy yendo. Tiene fuerza, muy bien. Bueno, para todos los de la transmisión, gracias. Con ustedes, la yachta. Kay tikariha hatun yachta pawihin manta manang wanyun kachu munay ni pihamon manamay pasaruri nampa kay tikariha winyaring wihin manta manang wanyun kachu munay ni pihamon manamay pasaruri nampa Yaktay pi para musyan Ripusahe cakuti muiman Yakita mil purispa Purisakay pawanyang nita Nyawi kipi hawari kamusak Sunhui kipi yuyari Wanaiki Aparis pa yuyari Wanampa La yachta Unang ripuku saicha se Unang ripuku saicha La Unang ripuku saicha se Unang ripuku saicha All time Wasikipi hapagnya siempre en ti Wasikipi hapagnya no olvides fuerte la Wasikipi hapagnya siempre en ti Wasikipi hapagnya no olvida Harunya mi suyawa Shansun hui ni wiyawa Shalai Mana hong hawang hachu Winyay pakap Kausay manang kaiman chipawakchu Manang wakman Cada paso luz y pedazo capítulos escritos Se fueron como rocos para siempre en mi camino Hoy me iré Mañana kusay ki apakapoy chiknini kita Hoy me iré Regresaré allí sa Fichacuspa Yaktay piwaira para musyan Ripusahi cakuti muiman Yakita mil purispa Purisakay pawanyang nita Nyawi kipi hawari kamusak Sunhui kipi yuyari Wanaiki Aparis pa yuyari Anapa
Wasikipi, Hapakya, siempre en ti. Wasikipi, Hapakya, no olvida. Wasikipi, Hapakya, siempre en ti. Wasikipi, Hapakya, no olvida. Unagripuku saicha se la. Unagripuku saicha la yakta. La yakta vivirá. Aña Yurpi, Anchata, Chaiki, muy agradecido por todo su cariño. Les agradezco, nunca voy a olvidar este concierto que nos tomó 6 meses en hacerlo. Pero quería que se celebrara así, con libertad. Muchas gracias por eso. Entonces, aprovechando, quiero que suban todos de la yakta, suban todos, absolutamente los 16. Suban los 16. La yakta es el nombre del proyecto, no solo la canción, es un casting que hicimos en enero para despedir esta etapa como tiene que ser. Parece ya de bien favorcito. Vamos para allá, para que entre los 16. Y producto de este casting, los pude conocer. Y son testigos de todo el esfuerzo que hemos hecho. Muchos trabajan, estudian, salen todas las mañanas para luchar por sus sueños. Y eso lo vi en cada uno de sus ojos. Y en los momentos que todo parecía complicado, ustedes me dieron esa fuerza. Y les quiero agradecer por venir a cada ensayo y por entregar todo en el escenario. Y de nombre mío y de todo Urpi y del Perú y del mundo, muchas gracias, chicos. Vale, Debbie, Jessie, Ale, Luzmila, Sweet, Mac, Joshua, Angie, Astrid, Lady, Bianca, Anjoni, Gaby, Shan y Patty. Lo siento. Es que él viene de ascendencia asiática, me olvido que... Lo siento, Shan. Y Patty, y Ale, y Miguel Suárez, todos los chicos de la yakta, muchas gracias por hacer parte de esto. Ahora sí, nos quedamos con Team OT8, ya estamos como los grupos de K-pop antiguos. OT8, ahora somos OT9. Cantamos la yakta. Promesa. Con esta canción pude conectarme el Hapakyan con Ninakani, Japón, pude conectarme con los chicos de la yakta, pude conectarme con ustedes, podemos conectarnos con el camino Inca. Con ustedes, con mucho cariño, cantemos juntos entonces, como tiene que ser. Favor. Kai tikaringha Hapunyak tapa wihimanta Manang wanyung hachu Munay ni bihamun Manapi pasaruri nampa Kai tikaringha Winyaring wihimanta Manang wanyung hachu Munay ni bihamun Manamay pasaruri nampa Yaktay pi para mo siya Ipusa kicha kunti mo man Ya kita mi purispa Purisa kay pawanyang nita Nyawi kipi kawari kamusa Suhoy kipi yoyari wanaiki Kapari payo yari wanampa La yakta vivirá La yakta vivirá Ojipi, Hapakyan, siempre en ti
Wasikipi, hapaknya no olvida. Harunya misu ya washa, zuhui minggu ya washa. Manang hong hawang hacui nyai pakau kau. Manang kaiman, manang warna. Cada paso luz y pedazo, capítulos escritos se esfuerzan como rocas para siempre mi camino. Manyak musai kia paka puicik nini kita. Allí se fincha kuspai. Yachtai piwaira para mushan. Gribusa hechakuti muiman. Yaktita birkurispa. Purisa kai pawanyan mitra. Yawi kipi kawari kamusa. Suhui kipi yuyari wanaiki. Haparis pa yuyari wanata. Wasikipi hapaknya siempre di. Wasikipi hapaknya olvida. Wasikipi hapaknya siempre di. Wasikipi hapaknya olvida. Tuna ribuku saicha. Tuna ribuku saicha. Rayata. Anjay. Gracias. La yacta. Yo no sé para qué me ponen mucho, yo termino sacándome todo. Vamos a... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Inti Raimi? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando iniciamos el concierto hace rato? ¿De Imainata que seguía? Inti Raimi, ¿no? ¿De Imainata que sigue? Cuando lanzamos Imainata, la siguiente canción que lanzamos fue... Y ahora, por fin, lo podemos celebrar. Entonces, es momento de celebrarnos. Ya nos hicimos respetar, hicimos escuchar nuestra voz a todos, acá al Perú, al mundo, a nosotros. Y ahora podemos cantar en libertad. Y por eso, y espero que todos los podamos recepcionar. Porque así va a ser. No dejes de soñar, recuerda, el momento que esperas llegará. La vida es una, no hay camino de vuelta. Es tu momento, solo vívelo. El sol se siente cada vez más cerca. No dudes, solo tienes que avanzar. Un mundo nuevo para ti empieza. No olvides llevarlo en tu corazón. Inti Raimi. Inti Raimi. Que la noche es joven, que la vida es una. Inti Raimi. Que
que la noche es joven, todos a cantar. ¡Sí! Que es un carnaval. Que la noche es joven, todos a cantar. Que la vida es una. Es un carnaval. Gracias por ser parte de este concierto. A todos nosotros. Así va a ser. A todos nosotros. Gracias a Teresa, gracias a Yolanda, gracias a la vida, gracias a ustedes. Puedo vivir toda esta experiencia y no va a ser en vano. Otro regalo para despedir el Haiwarikui. Stray Kids. Firma. Si quiere uno, van a querer varios los chicos. No puedo, pero lo puedo besar. Después. Es que se van a poner celosos, Ahí está. Cantemos Inti Raymi. No, firma todavía no, chicos. Pero lo puedo besar. Ahora sí. Cantemos al mundo, ¿les parece? Que escuchen allá. A Colombia, a México, a Corea, Estados Unidos, Europa, Asia Central, Sudeste Asiático. A todo. El K-pop, Quechua Pop, ¿lo hacemos? Otra vez, con la cámara que me sigue. Este es K-pop, Quechua Pop, ¿lo hacemos? Claps, Kusa, palma. Ahora sí, Hamuy. Este es el inicio para cada uno de nosotros. Un cierre y un inicio. Así va a ser. Tata Inti, Mamaquilla, feliz Inti Raymi. 1, 2, 3, let's go. El viaje empieza ya, el viaje empieza ya, ya. Hangwan, Hamoku ayay, Warma masiyay. La fiesta empieza, hoy, vamos, vida yay, vida huyaway, sujuy kipibida. Inti Raymi, vamos a bailar. Inti Raymi, vamos a bailar. Que la noche es joven, todos a cantar. Que la vida es un carnaval. Ishkai Kinsa. Inti Raymi, vamos a bailar. Inti Raymi, vamos a bailar. Que la noche es joven.
Antes de soñar recuerda el momento que esperas llegará. La vida es una, no hay camino de vuelta. Es tu momento, solo vívelo. El sol se siente cada vez más cerca. No dudes, solo tienes que avanzar. Un mundo nuevo para ti empieza. No olvides llevarlo en tu corazón. Calle, tira y pipi, vamos a bailar. Más fuerte. Calle, tira y pipi, vamos a bailar. Que la noche es joven, todos a cantar. Que la vida es una es un carnaval. Una bulla, Perú. ¡Hey! Calle, tira y pipi, vamos a bailar. Calle, tira y pipi, vamos a bailar. Que la noche es joven, todos a cantar. Que la vida es una es un carnaval. ¡Salte! Calle, tira y pipi, vamos a bailar. Es un carnaval. Thank you so much, Perú. Añay, Urpi, añay. Gracias. Es un carnaval, ¿no? ¿Y cómo celebramos en Perú? Cantando y bailando. Calle, tira y mi, se. Portal, calle, tira y mi, se. Que la vida es una. Calle, tira y lipi, vamos a bailar, let's go. Calle, tira y lipi. Que la noche es todo, ven todos a cantar. Atrás, calle, tira y lipi. Más fuerte. Vamos a bailar. Joven, todos a cantar. Que la vida es una. Al mundo. Añay. Gracias, Urpi. Gracias, Yasta. Gracias, Yolanda Pinares, madre. Gracias a todos por esta maravillosa noche. Vamos a bailar. Calle, tira y lipi, vamos a bailar. Joven, todos a cantar. Que la vida es un carnaval. Una bulla. ¡Hey! Calle, tira y lipi, vamos a bailar. Calle, tira y lipi, vamos a bailar. Que la noche es joven, todos a cantar. Que la vida es un carnaval. ¡Salte! Calle, tira y lipi, vamos a bailar. ¡Ay, ay! Suban, suban. Todos, todos. Ale, todos. La venia. Ishkai. Sigue, sigue. Decimos Paua y todos. Ishkai, Kinsa, Paua. Tupananchiscama. Nos vemos. Agua. Love and freedom, love and freedom. Tupananchiscama. El altar. Con calma, chicos. Ahora sí.
De todo corazón, tukusun huiwan, anchataña chaiki, wajepanaikuna, yakta. Hasta la siguiente oportunidad. Es una promesa. Yaksoke. Fawai. Ah, una foto, chicos. La foto, siempre me olvido de las fotos. Medio opa. Una foto. Una fotito. Con calma, chicos, primero la foto, ¿les parece? Para allá. Con los deditos. Acomódense. Ah, el pequeño. Cuidadito. Con cuidado. Soy Aldo López. La yakta. Yeah, amor y libertad. Añay. Gracias. Cuídense. Chay Kuwait. Axel. Tupananchiskama. Fawai.